Pero por supuesto, la reforma más importante y la reforma más famosa y la que hizo que todos nosotros estemos acá el día de hoy es por supuesto la reforma protestante, que comienza en 1517 con Martín Lutero. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy, y la próxima semana vamos a hablar ya de la iglesia moderna, cómo se dio inicio a lo que ahora nosotros conocemos como la iglesia moderna, para luego empezar a hablar acerca de cómo vino el evangelio acá a Guatemala. Pero para hablar un poco acerca de la reforma, primero es necesario hablar un poco acerca de las causas de la reforma, es decir, por qué se dio originalmente la reforma y cuáles fueron las razones por las cuales Martín Lutero protestó. Todo este movimiento se conoce como el movimiento protestante porque varios príncipes alemanes protestaron en contra de los abusos de la iglesia. Entonces hay que preguntarnos por qué fue esta protesta. Y podemos hablar de algunas de estas causas. La primera sería entender la doctrina de la justificación. Muchas veces cuando nosotros hablamos de las diferencias entre la iglesia evangélica y la iglesia católica, hay muchos que afirman que la iglesia católica de manera equivocada afirma la justificación por obras, mientras que la iglesia protestante o evangélica de manera correcta, de manera bíblica, enfatiza la justificación por gracia, la justificación como regalo de Dios. Y se dice que esta fue una de las razones de la reforma protestante, esta idea de que la justificación es solo por la gracia. Y hasta cierto punto eso es cierto, pero de hecho ese no fue el punto principal de la reforma protestante originalmente. Pero hablemos un poquito acerca de cómo la iglesia católica entendía la justificación en este tiempo. De hecho, aunque esto es algo que no es muy conocido, la iglesia católica realmente no tenía una doctrina de justificación claramente formulada en este momento. Habían tradiciones, había un entendimiento de cómo siempre habían sido las cosas, por así decirlo, pero de hecho no fue hasta después de la Reforma Protestante que la Iglesia Católica se reunió para decir, ok, definamos exactamente qué creemos respecto a la justificación. Pero la forma en que la Iglesia Católica entendía esto es que cuando un bebé nace, y hasta el día de hoy todavía lo entienden de manera muy similar, cuando un bebé nace, una de las primeras cosas que se deben hacer es que se bautizan, ¿verdad? Todos aquí sabemos que la Iglesia Católica bautiza bebés, ¿verdad? Y los que tal vez salieron de un trasfondo católico, incluso tal vez fueron bautizados. Y lo que la Iglesia Católica cree es que cuando el bebé nace y es bautizado, en ese momento el Espíritu Santo viene sobre él y le infunde gracia. Es como que el bebé naciera de nuevo, por así decirlo. El bebé es renovado, el bebé es limpio, el bebé es puro, es santo, y a esta doctrina de cuando se le infunde gracia se le conoce, ¿están listos para esto? Se le conoce como la doctrina de la gracia infundida. Profundo, ¿no? Sí, entonces excelente, gracias George. Entonces cuando se le infunde gracia a un bebé se conoce como la gracia infundida. Sí, estos teólogos tienen una excelente forma de poner el nombre a sus doctrinas. Entonces es gracia infundida. El problema está en que a medida que ese bebé va creciendo, obviamente el bebé va pecando, ¿verdad? Va cometiendo errores. De repente hace berrinches, desobedece a sus papás. A medida que sigue creciendo, puede ser que se involucre en diferentes malos hábitos, en diferentes vicios. Puede ser que se vaya alejando de la iglesia. Puede ser que se case con una persona no dentro de la iglesia. Entonces lo que sucede es que es como cuando tenemos algo nuevo, un carro nuevo, un teléfono nuevo, un mueble nuevo, un sillón nuevo. A medida que se va utilizando, por supuesto, se va ensuciando, ¿verdad? Poco a poco va perdiendo su estado prístino, su estado puro, y se va ensuciando. Y entonces la idea es que el bebé, el ser humano, se va ensuciando a medida que va creciendo y va perdiendo ese estado de gracia por sus acciones. Su gracia estaba a un 100%, pero como se ha ido portando mal, ahora la gracia ronda por un 70, 80%, una cuestión así. Y para restaurar su estado de gracia, la persona, el católico, debe echar mano de los medios de gracia en la iglesia.
y a esos medios de gracia se le conocen como los sacramentos. Esto es el origen de la palabra sacramento. Son medios de gracia, son formas a través de las cuales Dios perdona el pecado, Dios extiende su gracia hacia la persona. Todos los que fueron católicos saben que hay 7 sacramentos, pero en este momento nos importan 2, que es el sacramento de la confesión y el sacramento de la penitencia, que van juntos. Entonces, cuando la persona peca, la persona se supone que se tiene que sentir mal por el pecado. Esto se llama contrición, y entonces va con el sacerdote y confiesa su pecado. Perdóname, Padre, porque he pecado, ¿verdad? O a veces la forma en que comienzan sus oraciones es por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿verdad? Mea culpa, mea magnam culpa. Entonces, perdóname, Padre, porque he pecado. Entonces el católico se confiesa con el sacerdote y el sacerdote lo perdona por gracia. Entonces, después de confesarse, el sacerdote dice: ego absolvote, yo te absuelvo. Pero en la cosmovisión católica existe algo que se llama satisfacción, es decir, ya se perdonó, pero se necesita exigir una satisfacción por el pecado, y la satisfacción se supone que garantiza que la acción no se vuelva a repetir. Entonces es como un castigo para que no le den ganas de pecar otra vez, ¿verdad? Entonces eso es como una experiencia desagradable. Entonces es para que no nos den ganas otra vez. Cuando Grace y yo estábamos pequeños teníamos el hábito de comernos las uñas. Y nos comíamos las uñas constantemente, ¿verdad? Entonces no podíamos tener uñas un poquito largas porque ya iba. Y mis papás probaron de todo. Nos echaban chile, nos remojaban los dedos así en agua de jalapeño para que nos picara, ¿verdad? Entonces la idea era que cuando nos metiéramos el dedo en la boca, sintiéramos así, comprar una cosa, a ver, ni dónde fueron a encontrar, ¿te acordás? Era un frasquito así y era como un esmalte que nos echaban, y esa cosa sabía horrible hasta que desarrollamos inmunidad al mal sabor. Ya ni sentíamos el mal. Entonces, y nos terminamos comiendo las uñas. Grace, yo no sé, pues, porque te empezaste a pintar las uñas, sí, entonces yo no me pinto las uñas, entonces pero se supone que entonces ese mal sabor, esa experiencia desagradable era lo que iba a hacer que ya no nos volviéramos a comer las uñas. Entonces, más o menos la satisfacción es esto: es una acción que garantiza que la acción no se vuelva a repetir. Aquí es donde en tiempos modernos, digamos, sería de rezar algunos Padres Nuestros o de rezar algunos Ave María o una cuestión así. El problema es que habían casos en donde la persona, por X o Y motivo, no lograba obtener perdón por todos sus pecados durante esta vida, porque si yo pecaba pero no me iba a confesar, este pecado se quedaba allí. Entonces, si yo no iba constantemente a confesarme, el pecado se iba acumulando, y por lo tanto habían muchas personas, casi todas las personas, que no lograban ser libres o perdonadas de todos sus pecados al morir. Si yo no estaba completamente perdonado de mis pecados, yo no podía entrar al cielo al morir, porque solo las personas puras pueden entrar al cielo. Pero como sí soy parte de la iglesia, no puedo irme al infierno tampoco. Por lo tanto, necesitamos un lugar intermedio, y a este lugar intermedio se le conoce como el purgatorio, ¿verdad? Y todos, casi todos, excepto los miembros del clero y algunos católicos muy buenos, se van al purgatorio. Y hay un tiempo estipulado en el purgatorio dependiendo de qué tan bueno o qué tan mal nos hayamos portado, hayamos sido en esta vida. Algunos documentos de la Edad Media dicen que el tiempo normal de la vida en un purgatorio es más o menos de 9,000 años. Entonces, siéntese, acomódese, va a estar aquí su rato. Entonces vea tele, miren su serie. Entonces el problema, la buena noticia es de que se podía sacar más rápido el alma del purgatorio a través de misas y de oraciones. Entonces las misas y las oraciones a favor del alma en el purgatorio hacía que el tiempo pasara más rápido. Pero entonces habían personas, y esto es importante porque va a surgir más adelante, que no tenían tiempo para estar ofreciendo misas constantemente. Entonces le
pagaban a otras personas, a monjes usualmente, para que ellos rezaran misas, ofrecieran misas por el alma del difunto muerto que ya falleció. Entonces, eso es lo que, y eso es importante, ¿sí? Pagarle a alguien más por ofrecer la misa, eso es importante. Aparte de eso, la Iglesia Católica en el tiempo de Lutero tenía esta doctrina que se conoce como el tesoro de méritos. El tesoro de méritos es esta idea de que algunas personas como Jesús, la Virgen, los apóstoles y muchos santos, ellos hicieron tantas buenas obras que ellos tuvieron hasta un superávit. Nosotros tenemos un déficit, estamos chuecos, pero ellos tienen un superávit y tantas fueron sus buenas obras que ahora en el cielo hay un tesoro, hay una tesorería de buenas obras. Y el Papa y los demás miembros de la Iglesia, pero especialmente el Papa, era el administrador del tesoro de méritos. Entonces el Papa podía extender de los méritos de Cristo y extendérselas a una persona para que esa persona pudiera ser libre de sus pecados. Esa era la forma en que funcionaba. Entonces, técnicamente la doctrina es por gracia, porque se supone que cuando el bebé es bautizado, esa es una acción por gracia, el bebé no se gana, no puedo pensar en algo que el bebé podría hacer para ganarse la salvación en ese momento de su vida, pero entonces técnicamente la doctrina es por gracia, pero en la práctica es por obras. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. La segunda causa principal de la Reforma Protestante fue la construcción de la Basílica de San Pedro, que es una iglesia muy grande, por supuesto, en el Vaticano. Parece que, bueno, durante mucho tiempo los cristianos siempre han aseverado que Pedro fue enterrado en Roma y casi siempre se ha tenido esta creencia. Entonces Constantino, el emperador que fue el que se convirtió al cristianismo, decidió que iba a construir una iglesia encima del lugar en donde se suponía que Pedro estaba enterrado. Entonces mandó a construir una iglesia y gradualmente esa iglesia se fue expandiendo hasta convertirse en una hermosa basílica. Hay diferentes tipos de iglesias, están las iglesias, están las catedrales y están las basílicas. Las basílicas tienden a ser las más importantes y usualmente conservan reliquias importantes o restos importantes o son sitios de peregrinación. Por ejemplo, en Esquipulas, ¿verdad? Está el Cristo Negro, ¿verdad? De Esquipulas, y está la basílica de Esquipulas. Entonces estaba la Basílica de San Pedro en Roma, pero más adelante Julio II, el Papa, decidió que había que construir una nueva basílica. El problema es de que la basílica de Constantino era muy bonita y muy grande, pero Julio quería una basílica más grande. Entonces decidió demoler la antigua basílica y construir una más magnífica en su lugar. El problema es que, por supuesto, Julio murió antes de que el proyecto fuera completado, pero sus sucesores lo continuaron. Eventualmente, la Basílica de San Pedro se comenzó a inicios de los años 1500, 1510 por ahí, y se completó en 1615. Tardó más de 100 años en construirse la Basílica de San Pedro. Bajo Pablo V fue el Papa que logró terminar la Basílica de San Pedro. Entonces, usualmente las basílicas toman muchos años. No sé si de repente pues algo pasó ahí, se atrasaron, ¿verdad? Pero poco a poco le decían, eran de aquellos que le decían, ¿cuándo va a tener la casita? Bueno, la otra semana, no tenga pena, ¿verdad? Entonces, y no llegaba la otra semana. Es que nos atrasamos con el carpintero, ¿verdad? Entonces, una cuestión así. La Basílica de la Sagrada Familia, la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, todavía se está construyendo, no se ha terminado, lleva como 200 años de que la están construyendo y no la han terminado. Entonces, paciencia. Entonces el problema es de que, por supuesto, si vamos a construir una iglesia enorme y grande, y sí, la Basílica de San Pedro es enorme, es magnífica y realmente es una iglesia muy hermosa. Durante mucho tiempo fue la iglesia más grande del mundo, tiene una capacidad para más de 60,000 personas en su nave principal, diríamos nosotros. El altar mayor en la Basílica de San Pedro mide más de 50 metros de alto, de hecho es la obra de bronce más grande hecha por la humanidad en toda la historia. Es algo absolutamente increíble, y el domo de San Pedro es el domo más grande jamás hecho. Entonces realmente es un edificio impresionante, pero como todos los que han intentado hacer una terraza nueva o ponerle un cuarto nuevo, un baño nuevo en su casa, para hacer una iglesia de este tamaño necesitamos
dinero. Necesitamos mucho, mucho dinero. Y no había dinero porque Julio II se había gastado todo el dinero y el Vaticano estaba en quiebra. Entonces el Papa León X decidió que una buena manera de ganar ingresos era a través de la venta de indulgencias, y esto es importante para nuestra historia. El Papa León X autorizó la venta de indulgencias en ciertas regiones, y una de esas regiones eran los principados alemanes, cerca de donde estaba Lutero. Y eso nos lleva a nuestra tercera causa, que es la venta de indulgencias. Por supuesto, hoy día cuando nosotros hablamos de una indulgencia, nosotros rápidamente decimos, ¿verdad? Eso es porque lo equiparamos con vender el evangelio o vender el perdón de pecados, y en esencia sí era eso. Pero originalmente una indulgencia, la palabra indulgencia simplemente significa un perdón, y una indulgencia era simplemente un acto de perdón que la iglesia extiende. Entonces, cuando yo iba y me confesaba y hacía las buenas obras correspondientes, muchas veces el sacerdote le concedía a la persona que se había confesado una indulgencia, especialmente cuando esa persona había hecho buenas obras por los demás. Entonces, me siento mal por mi pecado, voy con el sacerdote, confieso mi pecado y luego decido que voy a ir a alimentar a los pobres, ¿verdad? Voy a darle comida a los pobres y le llevo su comidita a los pobres, y entonces cuando yo regreso y le digo, fíjese padre que yo le fui a dar comida a los pobres, el sacerdote me podría decir, buen trabajo, aquí tenés tu indulgencia, te has ganado una indulgencia. Entonces era como un perdón que se extendía por hacer buenas obras. El problema es de que muchas veces las personas que más necesitaban del perdón de la iglesia eran las menos cristianas, en ese sentido obviamente eran las más pecadoras, pero usualmente eran las que tenían más dinero. Entonces lo que ellos hacían era que en lugar de realizar las buenas acciones, yo podía ir a pagarle a alguien más para que realizara las buenas acciones por mí, y a mí de todas maneras me concedían una indulgencia. Entonces yo podía ir, por ejemplo, a un monasterio y en lugar de decir yo no puedo ir a alimentar a los pobres, porque la verdad es que no tengo tiempo, pero sí puedo ir con estos monjes y decirles, aquí les voy a entregar dinero y entonces quiero que ustedes vayan y alimenten a los pobres y luego me dan a mí la indulgencia. Y por supuesto todos los monjes decían, muy bien, claro que sí, con mucho gusto. Entonces sería, en teoría, sería más o menos como donar hoy día a una organización de caridad, ¿verdad? Para ayudar a los pobres, a los, ¿verdad? Que donamos a UNICEF o una cuestión así, ¿va? Donamos a alguna organización de caridad que alimenta a niños o algo así. Entonces, ahora, el problema es que llegó el punto en donde se aceptaba el dinero, pero no se hacían las buenas acciones. Entonces yo iba con los monjes y les decía, hagan favor de ir a alimentar. Entonces me decían, muy bien, se quedaban con la plata, pero como a mí me ofrecían mi indulgencia y yo obtenía perdón, realmente no me importaba si los pobres eran alimentados o no. Los monjes tenían su dinero, yo tenía mi perdón, todos vivíamos felices para siempre. Y entonces las indulgencias se volvieron una forma de, en esencia, comprar el perdón. Y esto era más cierto en los casos del purgatorio, porque en lugar de ofrecer misas y oraciones y todo esto durante mucho tiempo para sacar el alma de un ser querido del purgatorio, con 3 sencillos pasos, su ser querido saldrá inmediatamente del purgatorio. Y esto era especialmente cierto lo que hacían los vendedores de indulgencias, de que apelaban a las personas que tenían seres queridos que habían fallecido y que no habían tenido una buena relación con ellos en su vida. Entonces se sentían culpables. ¿Verdad que se murió su abuelita? Sí, se murió su abuelita. Usted no fue un muy buen nieto. No, usted casi nunca la fue a ver, tiene razón. Y pobre la señora está sufriendo en el purgatorio y usted no la aprovechó cuando estaba aquí. Pero con 3 sencillos pasos, un plan de pago durante 6 meses, su abuelita puede salir del purgatorio y entrar directamente al cielo, y estaría muy agradecida con usted. Entonces, obviamente, si yo no fui un muy buen nieto, eso apela, dice, sí, suena como una buena idea. Entonces se podía hacer donaciones para sacar un alma del purgatorio. Entonces lo que sucedió fue que León X, el Papa, autoriza la venta de indulgencias en Alemania, y esto lo hizo a petición del arzobispo de Mainz, este señor que se llama Alberto.
fue el arzobispo de Mainz. Ahora, técnicamente uno solo podía ocupar una sede, es decir, si él era arzobispo de una ciudad, solo podía ser arzobispo de una ciudad, no podía ser arzobispo de muchos lugares, pero Alberto quería ser arzobispo de varios lugares porque más ingresos. Entonces él quería ocupar más de una diócesis y entonces le pidió permiso a León X y León autorizó que él ocupara ambas sedes, después de una pequeña gran donación a la Basílica de San Pedro. Entonces vea cómo funciona. Alberto decía, yo quiero tener estas dos sedes. León dijo, no te las puedo dar, pero Alberto dijo, pero yo siento en mi corazón de parte del Señor dar esta donación a la Basílica de San Pedro. Y León dijo, que el Señor te bendiga, hijo, puedes tener estas dos sedes. Pero lo que no sabían es que Alberto había tenido que ir a prestar dinero para darle a León su donación para que le autorizaran sus dos sedes. Entonces era una cosa así bien complicada. Entonces el Papa necesitaba dinero, Alberto necesitaba, todo el mundo necesitaba dinero. Entonces el trato que hicieron fue, autoricemos la venta de las indulgencias. La mitad de lo que ingresa va para el Papa y la mitad va para Alberto para poderle pagar a sus acreedores, la familia bancaria en Alemania, que eran los Fuggers. Entonces, para pagar la deuda, pidió que autorizara la venta de indulgencias en su territorio y la mitad de los ingresos irían a León y la otra mitad a esta familia bancaria para pagar la deuda de Alberto. Y entonces mandan a este monje dominico que se llama Juan Tetzel, que es uno de los malos de la Reforma, para vender indulgencias. Juan Tetzel era un maestro de la propaganda. Juan Tetzel era así un mercadólogo experto si hubiera vivido el día de hoy, porque él tenía un montón de canciones y jingles que le enseñaba a la gente para comprar indulgencias, tenía un montón de eslóganes. El más famoso, por supuesto, es: en cuanto la moneda suena en el cofre, el alma brinca del purgatorio. Entonces eso es, y en alemán rima, entonces hasta todo estaba bien pensado y Juan Tetzel hacía un gran espectáculo y se creía la gran cosa, y entonces esto se volvió, por supuesto, una explotación comercial. Y pues entonces en todo ese trasfondo es donde entra nuestro héroe de esta noche, que es Martín Lutero. Entonces, hemos hablado mucho de Martín Lutero aquí en la iglesia, entonces yo no voy a profundizar tanto en su vida, en su biografía. Voy a dar un poco de información de trasfondo porque quiero intentar hablar un poco acerca de la Reforma en Inglaterra. Y ahorita vamos a hablar de por qué la Reforma en Inglaterra es importante. Martín Lutero nace en la ciudad de Eisleben, Alemania, en 10 de mayo de 1483. El nombre original de Martín no es Martín, es Hans, un buen nombre alemán. Y venía de una familia noble, modesta, es decir, no eran ni muy pudientes, pero tampoco eran pobres. Y su papá quería que él fuera abogado porque, pues, buenos ingresos. Lo que no quería su papá es que se metiera a la teología, porque la teología no deja nada. Entonces, tenés que ser abogado, papaito. Y entonces Martín Lutero, de hecho, empieza a estudiar Derecho, saca su licenciatura en Derecho, pero dice que sus años estudiando Derecho fueron como el infierno en la tierra. Entonces no estaba muy convencido. Hay una historia que cuenta que él una vez iba regresando a su casa para ver a sus papás en un descanso de la universidad y se halla atrapado en una tormenta eléctrica y siente que se va a morir, siente que se va a morir por los rayos y los truenos y todo, y entonces invoca a Santa Ana, que es, según la tradición, es la mamá de María, y le promete que si ella lo saca de esta tormenta, él se va a hacer monje. Y entonces pues sobrevive y regresa con su papá y le dice que: papá, fíjate que ya no voy a estudiar Derecho, voy a ser monje, porque le prometía a Santa Ana. Y uno de los datos curiosos de la Reforma es: ¿por qué a Santa Ana? ¿Por qué apela a Santa Ana? ¿Por qué no apeló a Mashimón? ¿Por qué a Santa Ana? Y la razón es porque Santa Ana, su papá era minero y Santa Ana es la protectora de los mineros. Entonces él va con su papá y le dice: perdón, pero hablé con tu mera sí, voy a ser teólogo, voy a ser sacerdote. Entonces Martín Lutero entra a la orden agustiniana y comienza a estudiar teología, recibe su maestría y luego su doctorado para poder ser consagrado sacerdote. Otra vez, todos nosotros recordamos a Martín Lutero por su lucha con su identidad como pecador y de la terrible justicia de Dios y la revelación que él tuvo acerca de la justicia de Dios, pero esa revelación de hecho vino mucho después en su vida.
Lo que realmente le preocupaba a este momento y lo que realmente le molestaba era la venta de las indulgencias. Él está muy molesto por la venta de las indulgencias porque cree que es un abuso y una extorsión de parte de la iglesia, de parte de los oficiales alrededor de él, de la iglesia católica. Y entonces aquí es donde él decide publicar sus 95 tesis. Una tesis en este caso es una protesta en la puerta de la iglesia en Wittenberg, y esto sucede el 31 de octubre de 1517, y esta es la fecha que todos conocemos como el Día de la Reforma. Este es la fecha, el aniversario oficial de la Reforma, aunque realmente no sucedió gran cosa el 31 de octubre de 1517. O sea, perdón, regresen la foto otra vez. Ahí está la representación artística, está Martín Lutero clavando sus tesis y un montón de gente ahí viéndolo y todos tienen cara como que algo va a pasar. Probablemente realmente no fue así. Era lo más probable que Martín Lutero pasó por ahí, clavó sus tesis y siguió caminando y se fue a dormir. Eso es probablemente lo que sucedió. Porque Martín Lutero realmente no estaba, por supuesto, intentando hacer una reforma protestante. De hecho, las 95 tesis es el segundo documento de este tipo. Martín Lutero ya había publicado 97 tesis un par de meses antes y que no hicieron gran efecto. El propósito de las 95 tesis era provocar un debate académico. En esencia, lo que Lutero estaba haciendo es de que le estaba preguntando a sus colegas en la universidad qué pensaban acerca de estas tesis, y por eso es de que Martín Lutero las escribe en latín, no en alemán, porque no quiere que nadie más las lea, solo quiere que los mismos profesores la lean y que se reúnen a tomar café, bueno, como eran alemanes, probablemente a tomar cerveza y a hablar de esto. Esto es realmente lo que él está buscando. Pero nunca se dio el debate académico que él quería. Alguien tradujo las tesis al alemán y se comenzaron a diseminar rápidamente. La otra cosa acerca de las tesis, de las 95 tesis de Martín Lutero, es que realmente las tesis no tienen casi nada que ver con la justificación por fe. Las tesis atacan las indulgencias y defienden al Papa. Las 95 tesis son muy en pro del Papa, porque lo que Martín Lutero creía en ese momento es que León no sabía lo que estaba sucediendo. Entonces él dice, si él supiera, él se sentiría horrorizado de los abusos que se están llevando a cabo en su nombre. Que si no, el Papa estaba detrás de todo esto. Entonces, pobrecito, rotunda decepción para Martín Lutero. Entonces, una de las grandes fallas de la iglesia, ya hablando del tema de las represalias a la acción de Martín Lutero, una de las grandes tragedias de esta época es que la iglesia católica nunca pudo dialogar. Martín Lutero simplemente quería hablar y la iglesia nunca pudo simplemente hablar. La iglesia se estaba recuperando de la cautividad babilónica, habían habido 3 papas hasta hace poco, habían muchas personas en contra de la iglesia, entonces ni el papa ni la iglesia está en un estado de ánimo para poder hablar, no están interesados en eso, están interesados en aplastar. Entonces la iglesia va a intentar aplastar a Martín Lutero, no va a intentar dialogar o negociar con él. Entonces lo primero que hacen es de que mandan a algunos monjes de otra universidad para intentar callar a Lutero. Él los vence en el debate, él resulta ser más inteligente que ellos, entonces entonces ahora necesitamos hacer algo más. Entonces lo convocan a una reunión en la ciudad de Leipzig y aquí es donde se encuentra con su principal enemigo, que es Juan Eck. Y Juan Eck o Johann Eck es un orador brillante. Y de hecho él vence a Martín Lutero en los debates. Él es súper inteligente y es brillante la forma en que derrota a Martín Lutero. Porque Martín Lutero quiere hablar acerca de las indulgencias. Y Juan Eck no lo deja hablar de las indulgencias, sino que convierte el debate en un debate sobre la autoridad del Papa. Y poco a poco arrincona a Martín Lutero hasta que finalmente Martín Lutero dice que él está de acuerdo con Juan Hus. Y si ustedes recuerdan, Juan Hus fue el hereje que fue quemado 100 años antes de Martín Lutero. Y en una famosa frase, eventualmente Martín Lutero dice, ja, ich bin ein Husite, yo soy un husita, estoy de acuerdo con Juan Hus. Okay. Chao, muchas gracias por participar.
Se acaba de alinear con un hereje, lo cual significa que Martín Lutero es un enemigo de la iglesia. Y entonces, en respuesta a esto, León X, el Papa, en 1520, promulga una bula. Una bula no es una burla, ¿verdad? Es una bula, es una ley papal. Y la bula se conoce como Exurge Domine, que significa levántate, Señor. Y de hecho ahí está la portada de la bula de León X. Si no tienen absolutamente nada que hacer o son como yo para investigar estos temas, el texto por supuesto se encuentra en internet. Entonces adivinen qué hice yo esta tarde para prepararme. Voy a leer el texto de la bula. Una vez más, que ya la había leído varias veces. Pero bueno, entonces, y aquí, no, regresa una vez más, gracias. Entonces, aquí cuando León X promulga la bula, lo que está haciendo es de que excomulga a Martín Lutero. Entonces, Martín Lutero oficialmente está fuera de la Iglesia Católica, ya no es parte de la Iglesia Católica, y Martín Lutero sí se va a ir al infierno, según la Iglesia Católica. Martín Lutero reacciona quemando la bula papal. Entonces, ahora sí ya. Han partido caminos aquí ya estamos avanzando en dos direcciones diferentes. Pero la Iglesia Católica no está contenta con simplemente excomulgar a Martín Lutero. Ellos básicamente lo quieren matar, al igual que hicieron con Juan Hus. Entonces convocan a una reunión de los príncipes alemanes en la ciudad de Worms en 1521. Y aquí está el mero del Sacro Imperio Romano, que es Carlos V. A Lutero se le presenta una serie de sus libros y le pide que renuncie a lo que escribió. Martín Lutero dice, muéstrenme qué quieren que yo renuncie. Ellos dicen, no, queremos que renuncies a todo. Y Martín Lutero dice, pero hay muchas cosas ahí que no son malas, sí, pero no nos importa. Entonces Martín Lutero dice, denme un día más. Voy a pensar esto, porque otra vez hay que entender, para Martín Lutero esto es muy difícil. Martín Lutero crece como hijo de la iglesia, Martín Lutero ha sido un monje, Martín Lutero es sacerdote, Martín Lutero es todo lo que él conoce, todo lo que él sabe, es la iglesia católica. Entonces salir de la iglesia católica, ser hereje para la iglesia católica, es un gran paso para él realmente. Entonces Martín Lutero pide un día más para pensarlo y luego regresa y dice, mi conciencia es prisionera a la palabra de Dios, no puedo ir en contra de mi conciencia, entonces aquí estoy, hagan conmigo lo que ustedes quieran. Entonces no puedo negar lo que yo escribí porque los papas se han equivocado, los concilios se han equivocado. El único que no se equivoca es la palabra de Dios y yo no puedo ir en contra de la palabra de Dios. Es muy valiente Martín Lutero porque lo pudieron haber matado ahí. O sea, ahí se lo hubieran, pero Martín Lutero se logra escapar. Lo rescata su príncipe amigo, lo lleva cautivo, raptado a un castillo. Martín Lutero de hecho nunca muere mártir, Martín Lutero muere de causas naturales. Y pues hay otro día podríamos hablar de Martín Lutero traduce la Biblia al alemán, hasta el día de hoy todavía es la versión estándar en alemán. Martín Lutero escribe muchos himnos, el más famoso es Castillo fuerte es nuestro Dios. Martín Lutero se casa con una ex monja llamada Catherine Van Bora, tienen 4 hijos y eventualmente muere en 1546. Todos vivieron felices para siempre, más o menos, excepto todos los protestantes que mataron. Muy bien, entonces brevemente, vamos a ver cómo estamos. Sí, todavía estamos bien, muy bien. Entonces vamos a hablar brevemente de la reforma en otros países y quiero tocar 2 países específicos. Uno es Suiza y el otro es Inglaterra. Necesitamos hablar de Suiza, aunque otra vez esto podría ser todo un curso realmente, pero necesitamos hablar de Suiza porque necesitamos hablar, por supuesto, de Juan Calvino. Juan Calvino es el reformador francés, él nace en Francia, pero se convierte en pastor de la iglesia en Ginebra. Y durante muchos años él pastorea la iglesia, originalmente es una iglesia católica, pero se convierte en una iglesia protestante en Ginebra. Y el aporte de Calvino a todo el movimiento de la Reforma es su teología sistemática. Lutero no escribe muchas obras y muchas de las obras de Lutero son espontáneas, por así decirlo. Él escribe una cosa, escribe otra cosa, pero Lutero realmente nunca se sienta a formular bien sus creencias. Entonces hay muchas cosas que Lutero no explica, qué es lo que creen los protestantes, por así decirlo.
En cambio, Calvino sí. Calvino es un mejor teólogo, por así decirlo, que Martín Lutero. Entonces, Juan Calvino sí se va a sentar a explicar sistemáticamente lo que los protestantes creen, y esto se convierte en un libro enorme que se conoce como Las instituciones o los institutos de la religión cristiana. Entonces, que comienza siendo un pequeño panfleto y termina siendo un libro enorme como de 6 tomos, una cuestión así. Entonces, si alguna vez usted ve uno de esos libros en vivo, pues, como para mantener abierta su puerta en un huracán, es una cosa así terrible. Le cae uno de esos libros en el pie, le fractura el pie de una vez. Entonces, pero este es un libro súper importante para la historia del protestantismo. Y adivinen qué, Lutero y Calvino, los dos son protestantes, los dos son expulsados de la Iglesia Católica, pero no están de acuerdo, no se llevan. Esta es una característica de los evangélicos casi desde sus inicios, no nos llevamos por alguna razón. Entonces, Calvino y Lutero no están de acuerdo. Por ejemplo, no están de acuerdo en cuanto a la Santa Cena. Entonces, Martín Lutero cree que la presencia de Cristo está verdaderamente allí. La doctrina de Lutero es muy similar a la doctrina de los católicos, solo que Martín Lutero no cree que los elementos se convierten en la carne y en la sangre de Jesucristo, pero que la carne y la sangre de Jesucristo están alrededor de los elementos. Calvino tiene una idea un poco más similar a la de muchos evangélicos modernos. Él lo interpreta de una manera mucho más simbólica. Entonces Juan Calvino dice, sí, Jesús dice este es mi cuerpo, pero Jesús no quiere decir realmente es mi cuerpo, quiere decir esto representa mi cuerpo. Entonces no están de acuerdo, y al papel de las obras en la vida, de un cristiano. Su forma de entender la doctrina de justificación es diferente. Martín Lutero cree que los cristianos siguen siendo pecadores, simplemente son cubiertos por Cristo. Entonces, cuando Dios ve a un cristiano, ve a Jesús, y por lo tanto los pecados no los son tomados en cuenta, pero él sigue siendo pecador. Juan Calvino sí empieza a introducir estas ideas de la elección y la redención, esta idea de que una persona electa o elegida por Dios sí puede ser verdaderamente redimida. Entonces, no están de acuerdo, sorpresa, sorpresa. Pero Calvino, por supuesto, desarrolla gran parte del sistema de pensamiento que más adelante se iba a conocer como calvinismo. Ahora, lo que es muy irónico es que Calvino no es el más calvinista de todos los... Siempre me ha parecido muy irónico el nombre de Juan Calvino, porque miren la semejante barba que tiene. Entonces, no tiene nada de Calvino. Conozco a varios hermanos calvinistas, pero Juan Calvino no era calvinista. Entonces, pero lo irónico, ya hablando teológicamente, no en cuanto a la barba, es que más adelante surgieron más grupos que eran más calvinistas que Juan Calvino. Entonces, que llevaron sus doctrinas a extremos a los que Juan Calvino realmente nunca llegó. Pero Juan Calvino es el ancestro teológico de muchas iglesias que son lo que hoy día nosotros llamamos de teología reformada o de corte reformada. Entonces tenemos iglesias que son netamente reformadas. Un buen ejemplo de esto sería la iglesia de John Piper, por ejemplo, o la iglesia de John MacArthur. Son iglesias de corte reformadas. Aparte, hay muchas denominaciones como los presbiterianos, por ejemplo, son de teología reformada o calvinista. Los centroamericanos, que son muy similares a los presbiterianos, e incluso los bautistas. Ahora, históricamente el origen de los bautistas es muy diferente, pero teológicamente los bautistas sí se alinean más con el calvinismo. Solo quiero aclarar algo, aunque sé que todos nosotros sabemos esto, pero nosotros no somos calvinistas y no compartimos casi ninguno de los puntos de la teología de Calvino. Nuestros ancestros teológicos son los metodistas, los wesleyanos, y vamos a hablar de ellos la siguiente clase, porque necesitamos hablar de Juan Wesley. Entonces, somos arminianos y somos más wesleyanos en ese sentido. Entonces, tenemos dos ramas principales de la reforma. Tenemos los luteranos, bajo Lutero, como su nombre lo indica, y luego, después de que Lutero fallece, su sucesor es otro teólogo llamado Felipe Melanchthon, y luego tenemos los reformados calvinistas en Suiza, bajo Juan Calvino y sus sucesores. Muy bien, entonces tenemos todavía un par de minutos y hablemos de la reforma en Inglaterra. Es importante, pero ¿por qué quiero hablar yo de la reforma en Inglaterra? Ahorita le voy a explicar yo por qué es importante. Ahora, Inglaterra se convierte en el país protestante más grande y más poderoso de la historia hasta Estados Unidos, pero la forma en que Inglaterra pasa de ser un país católico a ser un país protestante es
muy, muy, muy interesante y francamente muy carnal, no tiene casi nada de espiritual la historia. Y todo comienza con nuestro gran amigo, el rey Quique. Vamos a poner la foto, por favor. No, una anterior, ella no es Quique. Una más hacia adelante. No, nos pasamos. Pero bueno, entonces después de la diapositiva de la Catedral de San Pablo, que es la Reforma en Inglaterra, debería estar la foto de Enrique VIII. Enrique VIII es el rey de Inglaterra y él asciende al trono en el año 1509. Y cuando él asciende al trono, él está casado con una señora española llamada Catalina de Aragón. Ella es infanta o princesa de España y ella había sido esposa de su hermano, que se llamaba Arturo, pero Arturo ya se había ido con el Señor. Entonces se casó con la cuñis. Y pues están intentando vivir felices para siempre, solo que tienen un problema. Catalina tiene una hija, pero no tiene un hijo, no puede tener un hijo. Y entonces Enrique dice, ¿sabes qué? Esto no está funcionando y entonces yo necesito un varón porque necesito un heredero y entonces él quiere divorciarse de Catalina y casarse con quien ya es su amante, que es Ana Bolena. De hecho, para este momento Ana Bolena ya está embarazada. Entonces, aquel como que tampoco esperó así como que mucho. Pero para divorciarse él necesita permiso papal. Él necesita que el papa le dé permiso especial para casarse, para divorciarse y para volverse a casar. Y el papa, Clemente VII, le dice no, supuestamente porque es pecado, pero realmente la verdadera razón es porque Catalina es tía de Carlos V, que es el emperador. Y entonces el papa tiene miedo de que si manda a la tía a otro lado, va a tener una visita desagradable el emperador en Roma. Entonces Clemente dice no, pero Enrique pues no se va a dejar intimidar y entonces Enrique simplemente dice, ¿tú sabes qué? Yo no solo me voy a divorciar de Catalina, me voy a divorciar de toda la iglesia. Y entonces separa a Inglaterra de la Iglesia Católica y dice, de ahora en adelante Inglaterra ya no es un país sujeto a Roma, ahora en la cabeza de la Iglesia en Inglaterra es el monarca, el rey. Y hasta el día de hoy sigue siendo así. La cabeza de la Iglesia en Inglaterra es el monarca inglés. Y entonces el Parlamento inglés proclama un acto de supremacía en 1534 y entonces a partir de ese entonces, por un divorcio y por un rey algo calenturiento, Inglaterra deja de ser un país católico y se convierte técnicamente en un país protestante. Realmente no era un país protestante porque en la época de Enrique VIII era ilegal, por ejemplo, afirmar que el cuerpo y la sangre de Jesucristo estaban verdaderamente presentes en los elementos. Es una doctrina católica, entonces era ilegal afirmar eso. Pero al mismo tiempo era ilegal afirmar que el Papa era cabeza de la iglesia. Entonces los agarraba de los dos lados. Enrique murió en 1547 y fue sucedido por su único hijo varón. Tuvo 6 esposas. 6 esposas. Se divorció de 2, mató a... mató a 2, se divorció de 2 y la última, no, y una se murió, dio a luz a Eduardo y se murió, y luego la última le sobrevivió. Entonces ella era mucho más joven y aquel entonces ella logró sobrevivir. Ya Miro la iba a matar, pero aquel se murió primero. Entonces había una, se casó con una, pobrecita, le mostraron un cuadro, una pintura de ella, y entonces él se enamoró, tiembla la foto de perfil en Facebook, ¿va? Sí, la vio en su bio de Instagram y dijo, ala, qué buenísima, esa me gusta, tráigamela. Y cuando se la presentaron en vivo, ya no le gustó. La vio y dijo, uy, no, qué fea, dijo ya sin el filtro, dijo, no. Entonces, pero ella fue la segunda de la cual se divorció. Entonces no la mató, simplemente se divorció y la mandó de regreso. Pero entonces entre todos sus hijos tuvo un hijo varón, un hijo enfermizo que se llamaba Eduardo. Eduardo asciende al trono inglés en 1547 y Eduardo crece como protestante, entonces vuelve a Inglaterra más protestante. El problema es de que Eduardo muere en 1553 y fue sucedido por su media hermana, que es la hija de Catalina, María. Y la historia conoce a María como María la Sanguinaria. Y ella creció en España, hija de una mamá católica, entonces ella era católica de hueso colorado, diríamos acá en Guatemala.
Entonces ella quiere regresar a Inglaterra, a Roma, y de hecho ella es famosa porque ella mata a muchos protestantes. Ella ejecuta a 300 protestantes a lo largo de su reinado. El reinado de María dura 5 años. Pobrecita, se casó con el rey de España, Felipe II. El rey nunca la quiso, su esposo nunca la quiso. Pasaron años intentando quedar embarazados. Durante mucho tiempo, durante sus últimos años, María tenía una úlcera cancerígena en su estómago que ella creía que era un embarazo. Entonces durante mucho tiempo ella pensaba que lo que estaba creciendo en su vientre era un embarazo, estaba muy emocionada por eso y resulta que era cáncer. Entonces la vida de María es muy trágica, es muy interesante porque pues por un lado es María la sanguinaria, pero por otro lado también es una... Entonces la que sucede a María en 1558 es Isabel I. Ella es la reina de Inglaterra y ella decide que se van a convertir oficialmente al protestantismo. Isabel reina de 1558 a 1603 y ella forma la iglesia anglicana, que es la iglesia británica, la iglesia inglesa. La iglesia anglicana sí existe acá en Guatemala y en América, pero acá se conoce como la iglesia episcopal. Y aquí arribita está la única iglesia episcopal aquí en Quetzaltenango. Entonces, esa es una iglesia anglicana, solo que aquí en América no se conoce como la iglesia anglicana, se conoce como la iglesia episcopal, pero es lo mismo. Es una iglesia con bastante liturgia y una doctrina bastante parecida a la iglesia católica, pero con fundamentos protestantes. Muy bien. Ahora uno dice, bueno, qué interesante la historia, es divertido aprender sobre las esposas de Enrique VIII, pobrecita las señoras. Pero uno dice, ¿pero eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, es que Inglaterra se convierte en el país más poderoso del mundo y surgen varias denominaciones en Inglaterra. Una de ellas son los puritanos, los que quieren purificar la iglesia. Y los puritanos emigran hacia las colonias inglesas en América. Y por eso es de que más adelante, cuando Estados Unidos gana su independencia de Inglaterra en 1781, Estados Unidos es un país protestante y Estados Unidos, por supuesto, se convierte en el país protestante más poderoso e influyente del mundo y esparce el protestantismo a todos los lugares a donde iba, incluyendo acá en Guatemala. Entonces, los que trajeron el evangelio aquí a Guatemala fueron misioneros americanos y los que llevaron el evangelio a lo que ahora es Estados Unidos fueron los ingleses. Por lo tanto, nos conviene aprender de la reforma en Inglaterra porque gracias a esa reforma es que ahora nosotros tenemos el evangelio. Muy bien, entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Bueno, varias. Número 1, podemos sacar la conclusión de que la reforma comenzó como una protesta local contra abuso de la iglesia. Martín Lutero nunca se imaginó que él iba a desencadenar un movimiento que 500 años después iba a seguir fuerte. Martín Lutero simplemente le caía mal que estuvieran vendiendo indulgencias. Eso realmente era su problema. Luego, otra cosa que podemos concluir es que la reforma tuvo muchos factores políticos, así como eclesiásticos. En otras palabras, no todos los personajes de la reforma realmente tenían un amor genuino hacia Dios y hacia la Biblia. Habían muchos políticos, príncipes, reyes que estaban intentando apoyar la reforma, pero con fines políticos, no necesariamente con fines eclesiásticos. Luego, otra cosa que podemos concluir es que la reforma rápidamente se dividió en varios bandos. Por alguna extraña razón, ninguno de los reformadores se llevaba. Tenemos a Ulrico Zwinglio, tenemos a Juan Calvino, tenemos a Martín Lutero, ninguno de estos tres se llevan. Más adelante se desarrolla de manera casi independiente en Inglaterra y luego tenemos otra sección de la reforma que es muy interesante, pero no tenemos tiempo obviamente para hablar, que es lo que se conoce como la reforma radical, grupos como los anabautistas y los menonitas, que introducen doctrinas diferentes y estos grupos, los reformadores radicales, de hecho son horriblemente perseguidos por católicos y por protestantes. Entonces rápidamente la reforma se divide en varios bandos, pero como dijimos, varios de estos grupos, tales como los puritanos, se desarrollaron en Inglaterra, emigraron hacia las colonias inglesas en América y las evangelizaron y Estados Unidos más adelante se encarga de esparcir el mensaje del protestantismo a todos los lugares del mundo, incluyendo Guatemala. Entonces, por eso es que es muy importante saber acerca de esta reforma específica. La próxima semana entonces vamos a hablar acerca de la iglesia moderna, vamos a hablar acerca un poquito de los puritanos y luego vamos a hablar de los metodistas, de los wesleyanos, para luego a partir del mes de septiembre poder comenzar a hablar directamente acerca del evangelio acá.